Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Póngase de pie, mi hermano. Por la noche durará el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. ¿Quién está contento con nuestro Señor? Oh, bendito sea el Señor Jesús. Háblele, háblele, hermano, háblele a nuestro Señor Jesús. Dígale que gracias, gracias por ese sacrificio. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios Todopoderoso. ¿Quién tiene ese Cristo misericordioso? ¿Quién alaba a ese Cristo misericordioso? Oh, ¿quién le da gracias por ese gran sacrificio de mi Señor? Gracias, Padre. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Oh, mi Señor, que tu mirada esté puesta en nosotros, mi Señor, en este día. Mira, mi Rey. Oh, mi Jehová. Celebramos tu victoria, mi Señor. Vayan conmigo, hermanos, a Lucas, capítulo 23, versículo 34. Cuando todos lo tengan, me dejan saber con un amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Puede sentarse, mi hermano. Bendito Jesús. 7 preciosas palabras que nuestro Rey dijo cuando estaba sobre la cruz, cuando estaba colgado en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la primera palabra que él pronunció ahí. Pero fueron 7 palabras que ni un crucificado jamás mencionó. Hubieron muchos crucificados ahí, muchos crucificados. Los romanos usaban la crucifixión para los malhechores. ¿Qué es un malhechor? Un delincuente. Alguien que se tomaba como que merecían la muerte. Pero también ellos lo tomaban en una forma como para intimidar a los pueblos, a toda la gente. Les daban a entender como diciéndoles: no te rebeles contra el imperio. Ellos tomaban algo peor, rebelarse contra el imperio, que si ese fuera un ladrón. Era lo peor. Los condenados siempre caminaban por ese mismo camino hacia la cruz, siempre hacia el mismo Gólgota o al monte de la calavera. Eso parecía ahí un espectáculo. Cuando ellos caminaban ahí, los condenados se comportaban de dos maneras. De dos maneras ahí los condenados. Ellos ya sabían que iban a la cruz, pero una de las maneras que se comportaban ellos era de que iban maldiciendo al pueblo, como diciéndole: tú también deberías de ir a la cruz porque tú eres peor que yo. O maldecían a los soldados, o maldecían al imperio. En todo ese camino se la pasaban maldiciendo. O otra, esos condenados pedían perdón y misericordia por lo que les iban a hacer. Pedían perdón para que no fueran a la muerte. Pedían perdón por lo que habían hecho, pero no había quien les perdonara. No había misericordia. Muchos gritaban para ver si alguien tenía misericordia y los perdonara, pero no, hacían lo contrario, sino que a muchos de ellos les cortaban la lengua y hacían más horroroso ese camino, para que ya no siguiera gritando.
Pero hubo uno, hermanos. Hubo uno. Y ese es su rey. Ese es mi rey. Hubo uno muy diferente a todos ellos. Muy diferente a todos ellos, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Imagínense que todavía ese imperio siguiera ahí. Tal vez alguno de nosotros hubiera caminado igual que esos condenados. O tal vez íbamos en ese mismo camino. Pero hubo uno diferente. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca como los demás. No abrió su boca como los demás. Anteriormente, esa misma gente ponía sus mantos y ponía ramas para que él caminara ahí sobre ellas. Pero ahora era diferente. Ahora el Señor ya estaba caminando sobre su propia sangre. Hermano, debemos de estar bien agradecidos con nuestro Señor Jesús, hermano. Todo tiempo, todo momento. Ese camino, ahí estabas tú, en su mente te estaba viendo a ti. Satanás de momento se llenaba de burlas, se lanzaba carcajadas, se reía del Señor, cómo lo castigaban, pero de momento se llenaba de ira, de rabia, de ver que un ser humano estaba a punto de cumplir toda la ley. Se llenaba de ira porque un ser humano se iba a entregar por toda la humanidad. El Cordero de Dios estaba listo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se sentía desesperado, ya no le quedaba mucho tiempo. Él se llenaba de coraje porque alguien iba a redimir a la humanidad. Ese iba a ser el precio. Llegando allá, le quitaron sus ropas. Hermanos, si alguien cuidaba su cuerpo, como debemos de hacerlo nosotros también, era el Señor Jesús. Le levantaron sus ropas al Señor. Parte de su piel se le fue con esa ropa. Le pusieron un clavo en sus manos, hermano. Le pusieron un clavo en la derecha también. Pero yo me imagino a toda la gente que estaba en silencio y confundida. Y decía, pero ¿por qué no dice nada? La gente esperaba que maldijera a las personas, al pueblo o a los del Sanedrín, o a los verdugos, o a Pilato. Pero no era así. Y le pusieron el tercer clavo en sus pies, hermanos. Ellos esperaban a que él se comportara como los demás condenados, que pidiera perdón por ir a la cruz. Que él dijera, discúlpeme, perdóneme por haber dicho que yo era el Hijo de Dios. Pero no, hermanos. No. Hasta que pronunció estas dulces palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso era lo que salió de su boca, hermano. Este Jesús no estaba cumpliendo la ley o ganando una batalla con armas o con fuerza o con guerras, sino que él estaba ganando esta batalla con amor. O amor por usted y amor por mí y amor por toda la humanidad. Hermano, él quiere que todos nosotros nos salvemos. Ese fue su propósito. Jamás piense en alejarse de la iglesia, nunca piense en alejarse. Porque con ese acto uno le está diciendo a Jesús, no me interesó lo que hiciste en la cruz. No, hermano, eso que no exista ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Nunca, nunca jamás piense en eso. Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y a quién se refería?
¿A los del Sanedrín? ¿O a sus verdugos? ¿O a Pilato? ¿O al pueblo? Él clamaba a Dios y hacía una oración de perdón. Pero usted y yo, hermano, ¿sabemos lo que hacemos? ¿Sabemos el bien? Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si él decía que no sabían lo que hacían, entonces no sabían lo que hacían. Pero nosotros sí sabemos lo que hacemos. Para nosotros la enseñanza que el Señor Jesús nos está dejando en esta oración de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos está enseñando que debemos de perdonar a nuestros enemigos. A todo aquel que nos hace mal, perdonarlo. Ser imitadores de Jesús. A nosotros no nos están colgando en una cruz. Y Él sí estaba ahí y pidió perdón. ¿Qué nos impide a nosotros para no perdonar a nuestros enemigos? Por eso, hermanos, en su casa, hermana, perdone a su esposo. Tiene 30 años con ese rencor en su corazón, perdónelo. Esposo, perdone a su esposa. Aprendamos a perdonar. Ya no se acuerde de lo que sucedió con su esposa, perdónela. Hijos, perdonen a sus padres. La mayoría de nosotros los juzgamos, pero debemos de perdonar a nuestros padres. Igual padres, perdonen a sus hijos. El Señor lo que nos quiere dar a entender es que nosotros aprendamos a perdonar como Él lo hizo en la cruz, hermanos. Hoy es el día del perdón, hermanos. Hoy es el día del perdón. Si usted tiene algo en contra de alguien, en este momento le puede pedir perdón. No salga de la iglesia sin pedirle perdón. Y si la persona está allá afuera, hermanos, acuérdese que Jesús perdonó, así nosotros también debemos de perdonar. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Me tocó la segunda palabra, Lucas 23:43. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo: de ciertos digo, que de hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el hermano Alberto dijo que Jesús estaba con dos malhechores ahí en la cruz. En aquel tiempo la cruz era el castigo de pena capital más horrible allí para los romanos en aquellos tiempos. Gloria a Dios. El que clama y puede estar seguro que Jesús le responde. Esto hizo el ladrón que creyó en su corazón que Jesús era el Hijo de Dios. Y creyó en el corazón, hermanos. Hay en veces que nosotros dudamos, que decimos, acabo Jesús mira mi corazón, pero tu corazón no está con Dios. No está con Dios, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Ahí vemos que Jesús lleva al ladrón al paraíso y comienza la gracia y la vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Jesús miró el corazón del ladrón y volteó y le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Y Jesús le da la entrada al paraíso y al reino de los cielos. Y Mateo 9:13 dice, gloria a Cristo: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino que pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios, santo es el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre. Hermanos, no seamos como el ladrón, esperar hasta el último momento para reconocer el sacrificio de Jesús.
que hizo por nosotros en la cruz. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nosotros, nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hay que creerle al Señor cuando estamos enfermos, hermanos. El Señor ya pagó por esa enfermedad. Siempre no estar bien seguros, porque yo miro al pueblo que mucha enfermedad, pero hay que clamar a Dios. Por eso Él ya pagó en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, hermano. Hay que creerle a Dios, no al doctor. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Dios. Hoy es el día de entregar nuestra vida totalmente al Señor y vivir en plena santidad, hermanos. Gloria a Dios. Jesús le prometió vida eterna cuando le dijo: de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Cristo Jesús. Te doy la gloria y la honra, Señor. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos: abrir nuestro corazón y extender la gracia de Jesús hacia los necesitados. Volteemos nuestros ojos a la sociedad que es rechazada, como al drogadicto, al homosexual, al borracho, al ladrón y al desamparado, hermano. Hay que darle la palabra de Dios y ser valientes, porque Dios no quiere a los cobardes, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Hagamos el mandato de Jesús que nos dejó Marcos 16:15. Gloria a Cristo Jesús. Te doy la gloria y la honra, Padre Santo. Gloria a Cristo. Marcos 16:15. Gloria a Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura, hermanos. Hay que predicarles. En el mercado, en las flea markets, donde quiera, hay que proclamar el nombre de Jesús sin darnos vergüenza, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Y Mateo 16:24. Gloria a Cristo Jesús. Mateo 16:24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿De cuál ladrones somos nosotros, hermanos? ¿Del que le roba el tiempo a Jesús o los diezmos, hermano? Que Dios me los bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Estamos de fiesta hoy, ¿verdad? Amén, estamos celebrando las mejores noticias, ¿verdad?, que hayan sucedido a la raza humana. Gloria a Dios, la noticia del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio son las buenas noticias que Jesucristo pagó en la cruz el precio por nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Gloria a Dios. Y nos acercó hacia Dios y nos hizo miembros de la familia de Dios. Gloria a Jesús. Qué mejor noticia que esa. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Ahí me tocó la tercera palabra. Gloria a Dios, la palabra del deber, según dice. Esto se encuentra en San Juan 19. Vamos a empezar en el 25 al 27. Gloria al Señor. Alabe a Dios, que Él vive. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. San Juan 19, empezamos el 25 al 27. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo
he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Estas palabras que Jesús pronunció en la cruz son unas palabras bien sencillas, ¿verdad? Hijo, madre, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre, pero tienen un significado bien profundo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, y aún nosotros las podemos aplicar a la vida de nosotros hoy día. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Jesucristo, ha sido nuestro mejor ejemplo, siempre ha sido el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y nosotros, pues también los que hemos creído en Jesucristo, nosotros somos ese discípulo amado, ¿verdad? Todos nosotros, todos somos, pues dice la Biblia en Juan 1, ¿verdad? Los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hijos de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Jesús siempre ha sido nuestro principal, ¿verdad? Cada uno de nosotros que hemos creído hemos sido ese discípulo. Dice, aun cuando Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Que estaba agonizando y estaba sufriendo, pasando todas las cosas, ¿verdad? Él ahí en ese instante nunca olvidó a su madre. En ese mismo sufrimiento que tenía, él pudo ver a su madre siempre. Y nos da un ejemplo a nosotros que no importa la situación en que nosotros estemos pasando, ¿no? Si estamos en buena, estamos en mala, tenemos dinero, no tenemos, sufriendo, enfermos, nunca debemos de olvidar a nuestra madre. Ella nunca nos olvida a nosotros, ella siempre está ahí con nosotros. Ya Dios, las madres han sacrificado su vida por nosotros y nosotros pues debemos de tenerla en alta estima y siempre recordarla, siempre cuidarla y protegerla. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Gloria al Señor. La palabra dice, ¿verdad? No podemos olvidar a nuestra madre y nuestra familia. La palabra dice en 1 Timoteo 5:8, dice que porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿verdad? Así que debemos proveer para nuestra familia. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio, ¿verdad? A recordar a su madre, gloria a Dios. También en Éxodo 20:12, el quinto mandamiento nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da y sean largos tus días. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Y eso es lo que necesitamos nosotros hacer, gloria al Señor. Honrar a nuestros padres, a nuestras madres. Y vemos en el versículo 27, dice, después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan recibió a María, la llevó a su casa. Vemos, él no la llevó a un asilo de ancianos, ni la llevó a un nursing home como hacemos hoy día muchos de nosotros o muchas personas que con su madre cuando ya está vieja la llevan a un asilo de ancianos, la encierran en algún lado, en un hospital o algo. No, aquí vemos a Jesucristo estuvo preocupado por su madre y se la dejó a su discípulo amado. Él supo a quién dársela. Dice que tenía más hermanos, pero para él parece que era mejor que Juan se encargara de ella. Y por eso la dejó en buenas manos. Gloria a Jesús. Y eso necesitamos hacer nosotros. Tenemos que tener provisión para nuestra madre, siempre acordarnos de esto, de este ejemplo que Jesucristo nos está dando aquí, que Él está preocupado por su madre, en la muerte, muriéndose ahí, crucificando, llevando todo lo que llevó, porque dicen que aún en la película que dieron de la pasión de Cristo, fue mucho más el sufrimiento que Él sufrió, y en ese instante ahí todavía Él pensaba en su madre y pensó en quién la iba a dar, y se la dio a Juan, su discípulo amado, gloria a Jesús. Gloria al Señor, la recibió en su casa. Y muchos de nosotros, cuando nosotros honramos a nuestros padres, somos de bendición. Yo conozco muchas personas que honran a sus padres, cuidan a sus padres bien y son bendecidos grandemente. Y también conozco otras personas que olvidan de sus padres, no los tienen en buena estima, no los ayudan en nada y las cosas le van mal, siempre. ¿Verdad? Porque es ley de Dios, es una ley que lo dice de los 10 mandamientos, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien. Según uno siembra una semilla y por ley esa semilla va a nacer, también si nosotros honramos a nuestros padres por ley, ¿verdad? Eso también va a suceder con nosotros, nos va a ir bien en la tierra, gloria a Jesús. Gloria al Señor, yo conozco muchos ejemplos, supone que conozco un amigo que tenía en Puerto Rico que
Él cuando salió de la escuela, lo primero que él hizo fue que se fue a trabajar y como a los 3 meses contó dinero, fue a su casa y le compró todo a su mamá nuevo. Le compró máquina de lavar, estufa, nevera, nueva, muebles y todo. Luego se fue a trabajar para juntar dinero y casarse. Y ese hermano siempre le ha ido bien, siempre ha sido bien bendecido porque él honra a su padre y a su madre. Y es algo que Jesús aquí nos está encargando a nosotros. Aquí, estas palabras que Jesús pronunció en la cruz es algo de familia, ¿verdad? De perdón, provisión, ¿verdad? Y todos nosotros podemos buscar buen ejemplo en la cruz. Jesús, gloria a Jesús. También yo admiro mucho a Lupita y a Carlos. Ellos van a México todos los años. Ellos no van de vacaciones. Ellos van a pasar tiempo con su mamá y con su papá, ¿verdad? Y eso es bonito. Yo sé que Dios los va a bendecir por eso. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Buscar a nuestros padres, seguir el ejemplo de Jesús, que él siempre se preocupó por su madre. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Nosotros necesitamos ir a la cruz, no solamente hoy día en Semana Santa, sino siempre, todos los días necesitamos ir a la cruz de Jesucristo porque ahí vamos a encontrar perdón para nuestros pecados, salvación, vida eterna y el mejor ejemplo que nosotros podemos tener para cuidar de nuestra familia y de todo. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Así que sigamos el ejemplo de Jesús. No menospreciemos a nuestros padres, a nuestras madres. Yo sé, hay hijos que a veces yo lo he oído que andan exigiéndole a sus padres, no, que tú me tienes que comprar un celular de $500, que me tienes que comprar unos jean shoes de 100, 200. No, eso no está bien. Necesitamos honrar a nuestros padres porque ellos dan su vida por nosotros. Yo me acuerdo de mi papá. Yo sé que él daba su vida por mí, siempre. Tengo un buen recuerdo de él y eso es lo que nosotros tenemos de tener y tener esto aquí bien en claro. Este ejemplo que Jesús nos da, que aún en los últimos momentos de su vida, él está pensando en su mamá y buscando dónde cuidarla y dónde dejarla con seguridad. Así que sigamos ese ejemplo y acerquemos cada día más a Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Primeramente le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Por este regalo, ¿verdad? Le doy gracias a mi pastor también, ¿verdad? Porque pues yo no me esperaba esto, ¿verdad? Pero es una bendición, ¿verdad? Porque hoy en este día estamos conmemorando y celebrando, ¿verdad? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La familia Franco está de luto nuevamente, ¿verdad? Ayer por la tarde volvieron a matar a un sobrino mío, un hijo de mi hermano, ¿verdad? Pero estamos aquí gozosos, ¿verdad? Jesucristo dijo, ¿verdad? Que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo, ¿verdad? En esta tarde, ¿verdad? A mí me tocó la palabra número 4, ¿verdad? La palabra número 4, una palabra céntrica de las 7 palabras, ¿verdad? Una palabra dolorosa, una palabra de clamor, una palabra de rogativa, ¿verdad? Como decía el hermano Joel, ¿verdad? Cuando tocó Isaías 53, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que Él cargó nuestros pecados en Él, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos alabar y glorificar su nombre cada segundo de nuestras vidas, porque lo que Él hizo no fue algo de no apreciar, hermanos, sino de valorar, ¿verdad? Nos redimió, pagó el precio con su sangre. Dice la palabra de Dios que tenía que ser un sacrificio perfecto y agradable, ¿verdad? Y en Efesios 2:5, ¿verdad? Dice que Él presentó al Padre esa ofrenda, ese olor grato, ¿verdad? La entregó con su sangre, hermanos. Y entonces, nosotros sabemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:21, ¿verdad? El que no conoció pecado se hizo pecado por amor a nosotros. Amén. Él nos hace justicia delante de Dios, delante del Padre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, y que no había nadie quien viniera
a poner su vida por amor a nosotros, pero Él decidió venir a dar su vida por nosotros. Él sabía que iba a morir, Él sabía que iba a sufrir, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que lo que está en el plan de Dios siempre es con un propósito bueno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? El profeta Isaías ya anunciaba su llegada 600 años antes de que él llegara. Ya venía llegando. También algo que me interesó, ¿verdad? De Simeón, que él no quería morir sin que no mirara a su Salvador. Y es algo bien precioso, ¿verdad? Porque este Jesús que dio su vida por nosotros, no le importó lo que le hicieran, ¿verdad? Bueno, les voy a invitar que abran sus Biblias. Que abran sus Biblias, por favor. En Mateo 27, 46. Pero vamos a leer del 45, hermanos, por favor. Cuando todos lo tengan, digan amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez muchas personas se han de preguntar, bueno, si Dios era Dios, ¿por qué? Si Dios era Dios, ¿por qué abandonó a su Hijo? Pero dice la palabra de Dios que Dios es fiel, que Él jamás te abandona. Porque Él lo dice, que aunque tu madre y tu padre te dejaran, yo jamás te abandonaré. ¿Verdad? Y nosotros sabemos que Dios es un ser que toma el pecado muy en serio, hermanos. Muy en serio. Dice, para Dios el pecado es algo tan serio y tan grave que para poder redimir al hombre de pecado, alguien tenía que asumir y responder la culpa y pagar por ello. ¿Verdad? En esto nosotros tenemos que agradecer lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dice San Juan 1:14, y el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque por haber conocido la palabra de Dios, ¿verdad? En Jesucristo, hermanos, tenemos todo. Dice la palabra de Dios que Él es nuestra propiciación. Él fue el intermediario entre el hombre y Dios, porque no había nadie quien pagara el precio, ¿verdad? Él fue 100% hombre y 100% Dios, como nos habla en Filipenses 2, versículo 7. Él fue 100% hombre, 100% Dios. Él sintió ese dolor tan grande, hermanos. Él sintió ese dolor tan grande. Dice, ¿verdad? Yo miraba documentales, ¿verdad? Y vemos que todo empieza con un proceso desde su arresto. Y van pasando los minutos, van pasando las horas, ¿verdad? Hasta que llega su tiempo. Y vemos, ¿verdad, hermanos? Vemos cuando la palabra nos enseña aquí en Mateo 27, versículo 28, dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, hincado a la rodilla delante de él, y le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña
y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En esto tenemos que reconocer, hermanos, él no recibió una corona de oro ni de 14 quilates. Él recibió una corona de espinas, punzante, que lastimaba su cabeza. Cuando lo llevaban por la vía dolorosa, él caía, pero se levantaba, hermanos. Él caía, pero se levantaba. Cuando él, hermanos, recibía los golpes, él titubeaba, pero no hacía pausas. Él sabía a dónde iba, hermanos. Él sabía que él tenía que llegar a ese calvario, a esa cruz, donde él derrotaría la muerte, hermanos. Por amor a usted, por amor a nosotros. En eso tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que Dios nos amó desde el principio, ¿verdad? Porque está escrito en la palabra de Dios, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos algo especial para Dios. En Romanos 5:1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo tenemos paz, en Cristo tenemos amor, en Cristo tenemos vida eterna, tenemos salvación, en Cristo lo tenemos todo. Gracias a este sacrificio agradable y perfecto, gracias a la sangre del Cordero que fue inmolado, Señor, en la cruz. Hermanos, que Dios los bendiga y mucho. Esto es mi parte, amén. Aleluya. Juan capítulo 19, Dios les bendiga. Capítulo 19, versículo 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La quinta palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, tengo sed. Vemos que ahí se están cumpliendo dos profecías de muchas que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. Se dice que Jesús dice, tengo sed, porque era como mediodía, el sol estaba muy caliente y Jesús no había tomado ningún líquido desde cuando él obtuvo la cena, el cual también nosotros llevamos a cabo, pero él, ahí fue la última vez que él tomó líquido. Probablemente pudo haber sido por eso, tiene lógica, pero después les voy a decir por qué Jesús dice esta palabra, tengo sed. Jesús, él ahí estaba cargando el pecado de la humanidad completa. En el Salmo 22 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Después de estar por muchas horas Jesús en la cruz del Calvario, él dijo, tengo sed. Otra profecía la vemos en el Salmo 69:21, me pusieron hiel por comida y en mi ser me dieron a beber vinagre. Así fue como se cumplieron dos de las profecías que se habían hablado en el Antiguo Testamento. Aún el salmista lo dijo, pero vemos que nuestro Señor Jesucristo llegó a la cruz con un propósito, diciendo, tengo sed. Aquel hombre que dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquel hombre que dijo que el agua que él daba nunca daría sed.
aquel hombre que dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquel hombre que dijo que él era el agua, la vida y todo, aquel hombre estaba diciendo: tengo sed. Aquel hombre el cual dice la Biblia que él es la roca, el cual sale agua, el cual vemos a Jesús en el tipo de Moisés, que Dios le dijo: Moisés, pégale a la piedra para que brote agua. Después le dijo Dios a Moisés: háblale a la peña. Y Moisés no hizo eso, no, que la volvió a golpear. El sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés que golpeara la piedra, porque la roca, que nuestro Señor Jesucristo, iba a venir a hacer un sacrificio una vez y nada más. Ese Jesús, el cual dijo: tengo sed, lo dijo por estas palabras. Primero, la sed que Cristo dijo en la cruz era una señal de su humanidad. En Juan 4:7 dice: cuando pide agua a la mujer samaritana, Jesús iba, la mujer estaba que quería sacar agua del pozo y Jesús le dice: dame de beber. Esa es la sed que Jesús demuestra cuando él dice: tengo sed. Segundo punto, era una señal de sustituto por la humanidad pecadora. Esa era la sed que nuestro Señor Jesús estaba sintiendo ahí en la cruz del Calvario. Romanos 5:12, porque por el hombre entró el pecado, también por el hombre se murió y también por medio del hombre obtenemos la salvación. La sed de Jesús. Tercero, evitando la sed del infierno. Lucas 16:22, cuando el rico fue lanzado al Hades, y estando en el Hades clamó: Padre Abraham, di a Lázaro que venga y moje sus dedos en la lengua y moje mi lengua. Esa fue la sed que Jesús clamó. ¿Por qué? Porque él había cumplido todo lo que estaba profetizado. Y él dijo: tengo sed. Él sabía que había venido a cumplir algo que nadie lo pudo haber hecho. Vino a ser Jesucristo. Tengo sed. Nosotros tenemos que tener esa sed por nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dio esa agua de vida. Cuando Él dijo: tengo sed, estaba diciendo: yo soy el que doy el agua, y el que de mí bebe nunca jamás tendrá sed. Dios les bendiga. Aleluya. ¿Qué estamos celebrando, hermanos? ¿Estamos celebrando un funeral? No, ¿verdad? ¿Qué estamos celebrando? Victoria, victoria. Estamos celebrando victoria. Dele un aplauso al Señor, amén. Bendito eres, Jesús, te alabamos, Señor. Mire, me gustaría que se pusiera de pies para, ¿verdad?, leer la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a leer Juan 19:30. Gloria a Dios. Hay victoria. Hay victoria. Gracias, Padre, bendito Dios. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Puede tomar asiento. Gracias, Padre, bendito Dios. Fíjese que estaba yo, ¿verdad?, leyendo y si nos damos cuenta, ¿verdad?, en estos días de hoy, la cruz se utiliza de muchas formas. A lo mejor muchos de nosotros la tenemos como joya, ¿verdad? Y la traemos ahí. La cruz también se utiliza en las iglesias como para representar que es una iglesia, ¿verdad? Cuando usted ve una cruz, dice: es una iglesia. También la cruz la vemos en las tumbas, en los cementerios, en los panteones, ¿verdad que sí? Vemos ahí muchas cruces y decimos: es un cementerio, es un panteón. Pero ¿sabe una cosa? La cruz tenía un significado, o tiene un significado para las víctimas que iban a padecer ahí en la cruz. Y ese significado era vergüenza, tortura y una lenta agonía. La cruz significaba vergüenza, tortura y una lenta agonía. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:8:
Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, haciéndose obediente. Jesús clamó y dijo: consumado es, ya está hecho todo. Consumado es, en el texto griego es una sola palabra. No sé si se dice así porque no sé griego, pero más o menos. Tetelestai. Tetelestai, consumado es. Esto significa terminar, es decir, completar, ejecutar, concluir. Y si hablamos de deudas, significa pagar, acabar, satisfacer, cumplir. Gloria a Dios, sí, amén, aleluya. Denle un aplauso al Señor, porque Él lo hizo por ti, por mí y por todo aquel que cree en Él. Fíjense que encontré esta palabra, era muy usada y conocida en los tiempos de Jesús. Y voy a hablar de 4 específicos ejemplos. Esta palabra, los mercaderes la utilizaban mucho. Ellos la utilizaban para decir: el precio se ha pagado por completo. También ellos la utilizaban cuando alguien venía y compraba algo y daba un pago y después venía y terminaba el pago, entonces ellos decían: la deuda está totalmente cancelada. Y también encontré que en los papiros antiguos se han encontrado papiros con esta palabra. Es decir, que gente pagaba y esta palabra estaba ahí, tetelestai, consumado es. La deuda había sido totalmente cancelada. También le encontré que los pastores y los sacerdotes la usaban cuando ellos hallaban a la oveja perfecta. Y Cristo murió como el cordero perfecto, como dijeron los hermanos, de una vez y por siempre y para siempre. Ya no hay más sacrificio que hacer. Dice, los sacerdotes griegos, escuche, los sacerdotes griegos también hacían uso de esta palabra, tetelestai. Ellos examinaban al animal para estar seguros que no tuviera defecto. Estoy hablando de sacerdotes griegos que ellos iban a los templos de sus dioses. No estoy hablando de los sacerdotes hebreos. Ellos, fíjese cómo ellos también examinaban a los animalitos y ellos veían y decían: perfecto, hemos encontrado a la oveja perfecta, ¿verdad? Pero también los sacerdotes judíos seguían el mismo procedimiento, similar. Lógicamente ellos utilizaban la palabra equivalente al hebreo o al arameo, ¿verdad? Era importante que el sacrificio fuera perfecto. Jesús es perfecto. Primera de Pedro 1:19 nos dice que Jesús es sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo nos quiere el Señor a nosotros, la iglesia? ¿Se da de cuenta? Cuarto dice, los siervos y esclavos al terminar una labor rápidamente corrían con su amo y le decían: tetelestai, consumado es, he terminado el trabajo que usted me ha mandado hacer. Así llegaba el siervo y se presentaba. Cuando usted termina su trabajo, usted se presenta y le dice: ya he terminado mi trabajo. Y si usted dice hijo de Dios, usted hace las cosas como para el Señor. Las hace bien y las hace perfectas y las hace contento. Jesús estaba hablando ahí en la cruz y se dirigía ¿a quién? Al Padre. Jesús le dijo: he terminado. El trabajo ya está hecho. Lo que tú me has mandado a hacer está concluido. Lucas 22:27 dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús vino como siervo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que Jesús estaba con sus discípulos, se remangó, se puso una toalla y empezó a lavarles los pies?
Y se sorprendían ellos, ¿verdad? Decían, no, ¿cómo? ¿Por qué? Incluso Simón le dijo, no, no lo hagas. El Señor vino a servir y es el mejor ejemplo. Jesús tomó lugar de un siervo y les lavó los pies. Un acto grande, maravilloso. Pero ¿sabe una cosa? El acto más grande que el Señor hizo fue ahí, en la cruz. Fue a morir por nosotros y por ellos también. Ya para ir terminando, dice, en la antigüedad, en los campos de batalla, cuando el enfrentamiento ya había terminado, uno de los hombres del bando victorioso, de los que habían ganado, subía, buscaba la parte más alta, y desde ahí, desde lo más alto, él les gritaba a todos los demás, Tetelestai, Tetelestai, que quiere decir, todo ha finalizado. Hay victoria, hay victoria, hay victoria. Jesús estaba consumando la obra de la redención. Eso es, Jesús estaba consumando la obra de la redención. La profecía desde Génesis 3:15. Ahí Jesús estaba diciendo, Tetelestai, consumado es. Significa cumplir con la tarea asignada. Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mi oración y mi petición es que nosotros algún día nos presentemos así delante del Padre y que podamos decir, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Bendito Dios. Estamos celebrando la victoria de Jesucristo. Hoy recordamos esa gran victoria que Él nos ha dado. Amén. Por eso hoy día estamos aquí, porque estamos celebrando. Estén contentos, mis hermanos. Es una celebración esta noche, la que estamos llevando a cabo. No es para que estemos tristes. Es para que nos gocemos del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra en Lucas 23, del 44 al 46. Y la palabra de Dios se la voy a dirigir en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Se pueden sentar. A mí me toca hablar de la muerte de Jesucristo. Una muerte que es en la carne. Él murió en la carne, en su humanidad. Él murió para darnos ejemplo que nosotros tenemos que morir al pecado también. Nosotros ahora podemos decir que podemos alcanzar la salvación por esa muerte. Y ese ejemplo Jesucristo lo puso en la cruz. Amén. Dice, no estamos realmente preparados para vivir, a menos que estemos preparados para morir. Mucho de lo que se hace en este mundo es parte de una continua batalla en contra de la muerte. Pero finalmente la muerte gana. La muerte es un compromiso, no un accidente, y solo Dios sabe el día y la hora en que nuestra vida llegará a su fin. Esa es la razón por la que es maravilloso ser un cristiano y conocer a Jesús como su Salvador, porque los cristianos no debemos temerle a la muerte. Amén. La séptima declaración de Jesús desde la cruz nos habla de la muerte y cómo Él murió. 4 características de su muerte es que Él murió a su humanidad. Otra es que murió confiado. Otra es que Él murió voluntariamente. No es que a Él lo obligaron. Él voluntariamente dio su vida por cada uno de nosotros. Y otra es que murió en victoria. Él nos da la victoria en esta noche. Y nos está dando la victoria hace más de 2000 años. Amén. En el Salmo 31:5 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, refiriéndose
a lo que iba a acontecer en él. Amén. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo cuando estudiaba esta palabra se me venía a la mente, nosotros como hijos de Dios encomendamos día a día nuestro espíritu a Él. Tenemos que encomendar nuestro espíritu, porque si no los entregamos a Él, vamos a morir en pecados. Amén. Estas palabras muestran la decisión completa, voluntaria de Jesús por morir. Él no murió por las heridas y el martirio al que fue sujeto, sino que Él entregó su vida y su espíritu por amor de todos los que le reciben y lo aceptan como Señor de su vida. Amén. Jesús, dando cumplimiento a la profecía en Salmo 22:8, se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía, dice la palabra de Dios en el Salmo 22:8. Puso su espíritu en manos de su Padre amado. Jesús pone su espíritu, el cual salía de su cuerpo en aquella hora, al cuidado del Dios Padre. En Juan 10, 17 y 18 nos dice la palabra, con anterioridad Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Jesús mostró el control total de su vida. Él ya sabía lo que le sucedería, por esto dijo estas palabras, para que se cumpliesen las Escrituras. Amén. La crucifixión es tal vez la más humillante y dolorosa forma de ejecución jamás encontrada, y sin embargo Jesús no ofreció resistencia ni manifestó resentimiento. Él fue obediente hasta la muerte. Cuando Cristo dijo su última palabra, en la Biblia se explica que el velo del templo se rasgó. Ya no más había que ir a Jerusalén una vez al año para ofrecer un sacrificio, el día de la expiación. El sacrificio perfecto ha sido completado y tanto usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se dejó ir al Padre después de tanto sufrimiento y dolor. Puso su espíritu en las manos amorosas del Padre. Nuestra vida debe ser una vida de entrega hacia Dios. Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Estábamos leyendo en Isaías 53:5 que dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Hebreos 9:14 nos dice, Él lo quiere todo o nada de nosotros. A Él no le gusta cuando decimos, no puedo, no estoy listo, viene o no viene, ya se tardó, me da igual si viene o no viene. Es triste que pensemos de esa forma. Cuando tenemos en poco el precio que Él pagó por nuestra salvación, es tiempo que reconozcamos que tenemos que respirar, vivir, anhelar, ser guiados y ayudados por Dios. Él debe ser primero en nuestras vidas. Dar gracias a Dios al despertarnos y al acostarnos. Encomendar siempre toda nuestra vida al Señor. Debemos ser guiados por Jesús. Esto nos habla que no podemos hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Cuando nos entregamos a Él, hay que movernos en la palabra de Dios. Si nos encomendamos a Él, podemos estar tranquilos en las luchas y pruebas, pues Jesucristo pelea por nosotros. Amén. En Juan 3:16 y 17 nos dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En primera de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Hebreos 9:14 nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Amén. En esta noche estamos celebrando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. En esta noche estamos aquí porque necesitamos cada día más acercarnos a esa cruz. Nuestros hermanos, desde que comenzaron las 7 palabras, están mencionando que es el tiempo y es el momento hoy que el Señor nos recuerda. Cada año celebramos esta celebración, pero es a diario que nosotros tenemos que estar a cuenta con el Señor y buscar de su presencia. Por eso yo les digo también, si hay alguna persona en esta noche aquí que no le sirva al Señor, hoy es el tiempo, hoy es el momento adecuado. Hoy Dios está hablando a tu vida. Dios quiere que tú le busques, que te entregues a Él. Y si no estamos bien con el Señor en esta noche quiere que nos pongamos a cuenta. Y ese sacrificio que Él hizo en la cruz es para que ustedes y yo podamos tener salvación. Les voy a pedir que se pongan de pie. En Hebreos 4:7 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor quiere que nos acerquemos cada día más a Él. Bendito Dios. Vamos a alabarle. No hay lugar más alto. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito Dios. Aleluya. A tus pies, al de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar, mi seguridad, donde nadie puede señalar